invitar a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 5. Vamos a continuar con esta serie de sermones expositivos que estamos en el Evangelio según Mateo. Ya terminamos, ¿cierto?, las bienaventuranzas, y el día domingos anterior pudimos centrarnos en el versículo 13, y hoy día vamos a leer el versículo 13 también, pero lo vamos a leer hasta el versículo 16, y nuestro énfasis va a estar del versículo 14 al 16. De todas maneras, sí, vamos a hacer un pequeño resumen de alguna manera para que entendamos bien cuál es el escenario y nuestras memorias puedan ser refrescadas en cuanto a lo que Jesús está hablando con sus discípulos. Así que les invito a ponerse de pie. Mateo capítulo 5, versículo 13 al versículo 16, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos a los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos muchas gracias, Dios mío. Gracias, Señor, porque el salmo que compartía nuestro hermano puede ser una realidad en nuestro corazón. Hemos venido, Señor, ante ti con gozo. Hemos entrado por estas puertas con alegría. Hemos venido con acción de gracia, Dios. Si hay algo que hay en nuestro corazón, es gratitud. Si hay algo que brotan de nuestros labios, es alabanza, Dios mío. Porque tú has llevado cautiva la cautividad. Nos has libertado, Señor, de esa vana manera en la que nosotros vivíamos, la que heredamos, Señor, de nuestros padres. Y hoy podemos estar aquí como personas redimidas, como personas renovadas y restauradas, Señor, solo por tu gracia, solo por tu misericordia. Y es el anhelo de nuestro corazón, presentar, Dios mío, a todo hombre perfecto en Cristo, porque todos nosotros somos pecadores. Solamente podemos ser presentados delante de ti con la perfecta justicia de Cristo. Y ese es nuestro anhelo, Señor, que los hombres vengan a ti, y nosotros queremos ser esas personas que le guían. Gracias por este tiempo, gracias por esta reunión, gracias por mis hermanos, pero por sobre todo gracias por esta palabra, Señor, por la cual te ruego que me dirijas y que me uses, Espíritu Santo. Así, Señor, como necesitaba de ti para poder preparar este sermón, también necesito de ti para poder entregarlo. Y mis hermanos necesitan de ti, Señor, para poder recibirlo y para poder comprenderlo y la capacidad para ponerlo por obra. Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Como bien les decía, dimos lectura desde el versículo 13, donde nosotros veníamos anunciando esas palabras que Jesús le mencionó a sus discípulos, y una de las cosas que nosotros enfatizamos fue de que el mensaje de Jesús fue a sus discípulos y no a la multitud. Eso desde ya genera un quiebre directamente para poder entender cuál es el propósito que Jesús tiene al momento de separar a sus discípulos de la multitud y entregarles un mensaje en particular. Al mismo tiempo, nosotros enfatizamos que Jesús le dice: sois la sal de la tierra. En ningún momento Él les dice que deben serlo o que en realidad deben conseguir de alguna manera ser sal, sino que Él les da una afirmación: sois. Esa es la realidad. No es un llamado a ser, sino que ya sus discípulos, todo verdadero creyente es un discípulo, y todo discípulo es sal. Por lo tanto, es sal verdadera. Al mismo tiempo, nosotros hablamos de los diferentes usos de la sal en los tiempos de Jesús, donde destacaban que algunos eran los que más asociaba seguramente en la mente de nuestro Señor Jesucristo, que mencionamos como que la sal servía para poder condimentar, o que la sal también servía para poder preservar, o al mismo tiempo la sal en muchas ocasiones, y vamos a dar lectura a algunas cosas que ese día no, por temas de tiempo quizás no los incluí, pero sin embargo la sal se utilizó mucho para poder evidenciar el juicio, para poder destruir el mal.
Por lo tanto, hermanos míos, nosotros podemos ver, por ejemplo, en Job capítulo 6, versículo 6, cómo ya se menciona la sal en el tiempo de Job para poder dar condimento, para poder dar sabor a la comida. Y dice, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? O cuando Pablo dice, por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Claramente el sentido que la Escritura le está dando a la sal es para poder condimentar, es para poder dar sabor. A nadie le gusta comer comida sin sal, a menos que sea una persona que ya esté con hipertensión y por temas de salud tiene que dejar el consumo de sal, pero al principio no es nada agradable. Al principio tiene que empezar a acostumbrarse. De hecho, normalmente hacen que de a poco empiecen a dejar la sal y ojalá definitivamente, a pesar de que la sal es necesaria para nuestro cuerpo. Y como dijimos también nosotros en cuanto a la preservación de alimentos, era muy importante en el tiempo de Jesús la sal, porque en ese tiempo no existían refrigeradores, no existía ningún tipo de nevera. Por lo tanto, los pescados cuando salían a pescar o los animales que mataban para obtener la carne se descomponían muy fácilmente. Por lo tanto, la sal se le daba un uso muy importante para preservar los alimentos, para que no se corrompieran, para que no se pudrieran. Y de alguna forma creo que Jesús está apuntando hacia esto cuando los discípulos le dice, vosotros sois la sal. La sal no impide que los alimentos se pudran, no impide que los alimentos se corrompan, pero sí desacelera la contaminación, desacelera la corrupción, desacelera el proceso de pudrición. Y de alguna forma la iglesia no tiene el poder de evitar que este mundo perezca por su pecado. La iglesia no tiene el poder de cambiar la vida de nadie, pero sin embargo Jesús dijo, vosotros sois la sal, en el sentido que de alguna manera es la iglesia la que evita que el mundo vaya desenfrenadamente hacia el pecado y que se corrompa y que se pudra. De alguna manera la iglesia cumple esa influencia. Al mismo tiempo, también nosotros vemos cómo las Escrituras, por ejemplo, hablan referente a la sal como juicio o como utilizada para poder destruir. En Génesis 19, versículo 26, vemos cómo la esposa de Lot se convierte en una estatua de sal. Vemos cómo efectivamente por no cumplir el mandato del Señor se convierte en una estatua de sal, y es la figura o es la historia que Jesús se refiere cuando Él describe el día de su venida. En Lucas 17:32, Él dice que será como ocurrió con la mujer de Lot. Por lo tanto, está anunciando que el día de su venida es un día que se divide en dos formas. Es un día de luz, es un día de gloria para su pueblo, pero es un día de juicio para los impíos. Es un día de juicio para los que rechazaron al Señor. Al mismo tiempo, Moisés advierte a los israelitas que si rompen el pacto de Dios, toda su tierra sería calcinada con azufre y sal. Nada se sembraría ni germinaría. Eso está en Deuteronomio capítulo 29, versículo 23. Cuando Abimelec, el hijo de Gedeón, trata de levantarse como rey de Israel, los hombres de Siquem se rebelan contra él y él responde arrasando la ciudad y sembrándola con sal. Eso es en señal de juicio. Es en señal de que la sal impedía de que la tierra pudiera fructificar, que la tierra pudiera dar frutos. Por lo tanto, la sal era utilizada para poder destruir como señal de juicio. El mismo salmista describe a Dios convirtiendo en Salmo 107:34 la tierra fértil en salinas por la maldad de los que moran en la tierra. La tierra fértil Dios la convierte en sal a causa de la maldad de los que habitan en la tierra. Y al mismo tiempo en Marcos capítulo 9, versículo 49, Jesús usa en uno de los párrafos quizás más aterradores o escalofriantes de los mencionados por Jesús, dice, todos serán salados con fuego. Por lo tanto, claramente la Escritura menciona de que la sal en el Medio Oriente se usaba para expresar el juicio sobre el mal, para condimentar, para poder preservar y al mismo tiempo anunciando un juicio. La sal prevenía y evitaba lo fructífero, evitaba que creciera fruto de la tierra y era una señal de destrucción. Por lo tanto,
La iglesia, cuando predica y vive el evangelio, al mismo tiempo proclama el juicio de Dios contra los enemigos. Es como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 28, cuando dice que es una señal de perdición para ellos, más para nosotros de salvación, y esto de Dios. Entonces, de alguna manera, la iglesia como sal es la que le da sabor a este mundo sin sabores, a este mundo agrio, a este mundo que solamente conoce lo que es oscuridad, lo que conoce que es pecado, destrucción, amargura. Al mismo tiempo, la iglesia cumple ese rol de poder desacelerar el proceso de pudrición de este mundo. Cada día nosotros vemos cómo el mundo va en picada. Y ya no va de una manera lenta, va muy rápida. Hoy día el mundo quiere ser lo que piensa que es mejor, según su manera. Pero sin embargo, la escritura es muy clara referente de ay a los que a lo bueno le llaman malo, y a lo malo bueno. Ay de los que toman por dulce lo amargo y lo amargo por dulce. Ese ay no viene del predicador. Ese ay ni siquiera viene de los apóstoles. Ese ay viene del cielo. Ese ay viene de Dios, pero la iglesia como sal es la que debe influenciar en este mundo para que este mundo no se corrompa tan rápidamente. La iglesia es la llamada a influenciar en la vida de aquellos que todavía no son sal, porque nosotros dijimos algo muy importante, que la sal no se creó sola, la sal fue creada por Dios. Y al mismo tiempo ningún creyente se convirtió en creyente por sí mismo. Todos quienes somos creyentes debemos reconocer que Él nos hizo creyentes. Él obró en nuestro corazón para que saliéramos nosotros de la oscuridad. Él fue el que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Es por causa de Él que ahora nosotros somos sal. Y como sal ahora debemos ser esos entes que influencian este mundo positivamente para evitar que se corrompan, para evitar que sigan sin sabor y para evitar que sean esas personas que estarán enfrentando el justo juicio de Dios. Por lo tanto, por eso es lo que termina diciendo Jesús en ese versículo. Y si la sal pierde su sabor, ¿de qué servirá? No sirve para más nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Esa es la importancia de la sal. Esa es la importancia de comprender cuál es el propósito que Jesús les estaba compartiendo a sus discípulos, que es el mismo propósito que Jesús nos está haciendo ver a nosotros ahora, porque su palabra no es antigua, su palabra no es moderna, su palabra es eterna. Trasciende los tiempos, trasciende las generaciones, no necesita modificaciones, solamente necesitamos nosotros el poder conocerla, el poder entenderla y así creerla y caminar a través de ella. Y el texto que nosotros vamos a ver ahora, que es del versículo 14 al versículo 16, nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Ya no solamente sus discípulos son la sal de la tierra, sino que ahora hace otra afirmación: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí es algo muy importante. Una vez más, Jesús reafirma a sus discípulos que ellos y solo ellos son. Le dice son, no que serán o que deben ser. Son la luz del mundo. Eso es lo primero que Jesús les afirma a sus discípulos. Vosotros sois la luz del mundo. Y así como en el mensaje anterior afirmábamos que eso quiere decir que la única sal que hay en esta tierra son los cristianos, son los hijos de Dios, quienes han sido llamados por la gracia de Dios. De la misma manera Jesús dice: ustedes son la única luz que este mundo tiene. Ustedes son, no serán, son la única luz de este mundo. Este mundo no tiene más luz. La única luz son ustedes. Y de inmediato nosotros nos hace pensar: ¿a qué se está refiriendo Jesús? ¿Qué quiere decir con que ellos son la luz del mundo? Y si nosotros nos vamos a la esfera científica, podemos decir de la luz lo siguiente:
que es un aspecto muy importante en nuestra vida diaria y que muchas veces nosotros pasamos por alto. Pero sin embargo, la luz afecta mucho en nuestra visión y la percepción de las cosas. Sin luz, la visión y la percepción de las cosas son totalmente distintas a cuando hay luz. Eso quiere decir que la luz es la que nos permite ver el mundo que nos rodea. Nuestro sentido más dominante, dicen algunos científicos, la visión, depende de la luz para percibir formas, colores, texturas y distancias. Sin luz no hay color. Sin luz no hay formas. Si usted le pregunta a un niño de qué color es una fruta, el niño le va a dar el color de la fruta. Pero si apaga la luz y está todo oscuro, el niño le dirá que esa fruta es negra. Porque no hay color, porque nada en sí tiene color. Lo que hace que las cosas lleguen a nuestros ojos con color es la luz. Lo que nos permite sentir las texturas, lo que nos permite apreciar todo y percibir las cosas como nosotros las percibimos es la luz. Y Jesús dice en Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Está dando a entender que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y el científico está diciendo de que el sentido más dominante es la visión. Por lo tanto, es por el ojo donde la luz se proyecta y el cuerpo puede estar completamente alumbrado y podemos percibir las formas correctas. Pero sin embargo, si nuestro ojo es malo, no hay luz en nosotros. Y aunque nosotros podamos decir que hay luz, entonces Jesús dice, si eso que tú dices que es luz, en realidad es tiniebla, ¿cuánto más las mismas tinieblas? Eso es lo que nosotros podemos conocer referente al ámbito científico. Pero ¿qué nos dice la Escritura referente a esto? Es necesario que conozcamos cuál es el significado, cuál es el sentido que las Escrituras dan referente a lo que es la luz y cuál es su uso. Y las Escrituras nos dicen en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y que le anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna oscuridad en él. Este mensaje es potente, aunque parezca algo bastante repetitivo. Lo hemos escuchado muchas veces, ya sabemos que Dios es luz, pero sin embargo esto está haciendo un contraste con oscuridad. Si Dios es luz, significa que la ausencia de luz es densa oscuridad. No hay colores, no hay formas, no hay ninguna percepción nuestra de las cosas cuando Dios no está. Porque Él es luz y donde Dios no obra, donde Dios no opera, solo hay oscuridad. Y cuando hay oscuridad es un sinónimo de perversidad, es un sinónimo de corrupción, porque nadie que está cuerdo quiere hacer el mal. O nadie hace las cosas a plena luz del día. ¿O acaso cuando vemos las noticias y vemos que alguien mató a otro, no decimos, y lo hizo a plena luz del día, ¿o no? Porque estamos habituados que normalmente el mal se comete cuando hay oscuridad, cuando nadie ve. Por eso las palabras siempre dicen que las obras de las tinieblas, las obras de la oscuridad siempre están manifiestas de esa manera en momentos oscuros. Y la ausencia de Dios, que es luz, es oscuridad. Y en la oscuridad solamente hay desastre. En la oscuridad solamente hay dolor. En la oscuridad solamente hay corrupción. Hay todo tipo de mal en la oscuridad. Y además de este testimonio que Juan da de Dios, que Él es luz, al mismo tiempo en Juan, el Evangelio, capítulo 8, versículo 12, escuchamos al único hombre que ha pisado la faz de la tierra y ha sido capaz de decir estas palabras. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, una vez más, totalmente opuesto a lo que es oscuridad, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz
de la vida. Por lo tanto, hermanos míos, la palabra es enfática en lo que nos viene diciendo hasta ahora de que Dios es luz en contraparte con la oscuridad, en contraparte contra las tinieblas. Y eso quiere decir de que Dios es completamente santo. Dios es completamente justo. De alguna manera, decir que Él es luz está evidenciando su carácter santo. Está evidenciando su carácter justo. Por contrario, la oscuridad simboliza el pecado, simboliza la maldad. Y Santiago capítulo 1, versículo 17 dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Juan capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5, versículos que nosotros deberíamos conocer bastante bien. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús. En el principio, ¿qué principio? El principio eterno. En el principio eterno, no en el principio de la creación. Juan no está intentando decirnos que Jesús es la primera creación de Dios. Juan está escribiendo esto para mostrar la deidad del Hijo, para mostrar la deidad del Hijo de Dios, del Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, distinto de Dios. Estaba con Dios, pero era distinto a Dios, pero al mismo tiempo el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y mire lo que dice después: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La versión de las Américas dice: y las tinieblas no la comprendieron. Me gustan ambas versiones, porque al no comprenderla muestra el ejemplo de que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque no le comprendieron. Y al mismo tiempo, al decir que las tinieblas no prevalecieron, eso da por sentado que la luz siempre triunfa por sobre la oscuridad. No hay ningún margen de posibilidad que las tinieblas venzan sobre la luz. Es por eso que también Juan dice que Él es la luz que puede alumbrar a todo hombre. Cuando esta luz aparece en el corazón de un hombre, cuando esta luz ilumina el alma de un hombre que está en oscuridad, es imposible que ese hombre o esa mujer permanezca en oscuridad. Porque eso fue lo que dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Y por qué? Porque tendrá la luz de la vida. Versículo 9 del mismo texto. Juan le dice que Él es la luz verdadera. No solamente Él es la luz, Él no es una luz, Él es la luz verdadera. Dios es la verdadera luz, está diciendo Juan, que ilumina todo, y sin Él en el alma nada tiene color, en el alma nada tiene forma, todo es densa oscuridad en el alma donde Cristo no ha alumbrado. Por lo tanto, el hecho de que Dios es luz establece un claro contraste entre la luz y la oscuridad. Y si la luz, como decíamos, es la metáfora para decirnos de que Dios es santo, de que Dios es justo y que la oscuridad es pecado, maldad, corrupción, al mismo tiempo nosotros debemos comprender este texto que nos dice Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 6, cuando dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Se dan cuenta cómo Juan está conectando la luz con la verdad? Está conectando la luz con la verdad de Dios, con la justicia de Dios, con la santidad de Dios. Y cuando nosotros decimos tener comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, dijimos que tinieblas es
pecado, maldad, oscuridad, si andamos en esa vida, entonces mentimos. Y es señal de que la verdad no está en nosotros. Por lo tanto, la Biblia da un testimonio claro y contundente de que Dios es luz. Al mismo tiempo nos encontramos con textos como Isaías 61, cuando dice: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. De alguna manera la palabra también nos muestra cómo la gloria de Dios es simbolizada en la luz. Y en Mateo capítulo 17, del versículo 1 al 9, vemos un acontecimiento que es de los más extraordinarios que podemos encontrar en las Escrituras, que es el monte de la transfiguración. Cuando sus discípulos, 3 discípulos que el Señor Jesús apartó, en un momento determinado ven la gloria de Jesús. En un momento, hermanos míos, Jesús es lleno de luz. En un momento la gloria de Jesús irrumpe por medio de su naturaleza humana, por medio del velo de carne. Y en un momento determinado los discípulos ven la gloria de Jesús manifestada en luz. Y esa gloria no es una gloria que no era de él. La Escritura es enfática. Vieron la gloria de Jesús. Cuando Moisés desapareció por un tiempo del pueblo de Israel, cuando fue a la presencia de Dios, él llegó con luz en su rostro. Pero esa luz no era de él. Esa luz era de Dios en su rostro. Sin embargo, Jesús brilló con su propia luz. Él era el que brillaba, era su propia gloria que había irrumpido por medio de su velo de carne, y sus discípulos habían visto la gloria de Jesús. Y aún más, cuando se oye la voz del cielo, una vez más hay luz. Y los discípulos caen postrados encima de su rostro, porque la gloria de Dios, cuando es manifiesta en la vida de un hombre, no tendrá otra alternativa que caer rendido de rodillas. Porque la luz del Señor sobrecoge todos los corazones. Es por eso que de repente la gente dice: ¿y por qué los cristianos son tan llorones? ¿Por qué cuando alguien conoce al Señor no para de llorar? Es porque está sobrecogido, porque la gloria de Dios ha impactado su vida. Es como dice también en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo: cuando una ciudad asentada en tiniebla vio gran luz, un pueblo que estaba sumergido en oscuridad, luz le resplandeció. Y cuando la luz resplandece, hermanos, cuando por primera vez podemos ver, hace unos días atrás veía, hermanos, unos videos donde niños que no podían ver, por primera vez le ponían unos lentes. Unos lentes, eran bebés, hermanos, que uno no se imagina que van a tener esas reacciones. Pero le ponían los lentes y por primera vez la sonrisa que había en ellos, la alegría era incomparable. Pero esa alegría no se compara cuando un hombre o una mujer por primera vez pueden ver la realidad de su corazón, por primera vez pueden ver la realidad de su alma. Es por eso que es una mezcla de lloro y es una mezcla de alegría. Es una mezcla de llanto y una mezcla de gozo, porque por primera vez hemos visto la realidad. Por primera vez hemos visto la vida del color que Dios la pintó, no del color que el enemigo la pintó. Porque hemos seguido tanto tiempo siguiendo el color del enemigo. Pintó este mundo a su manera, pero sin embargo Dios la pintó de otra manera. El problema es que no podemos verla porque estábamos en oscuridad. Pero bendita luz que es Cristo, que cuando Él vino no solamente a este mundo, cuando vino a nuestro corazón, porque me acuerdo perfectamente que un día dijimos de aquí: Él no solamente nació en Belén de Judá. Él no solamente nació en un pesebre miserable que no era digno del rey. Nuestro corazón es el mismo pesebre y estoy seguro que estaba en peores condiciones que en ese lugar. No solamente nació en Belén de Judea, nació en cada verdadero corazón de un creyente. Él nació ahí. No, Belén de Judea fue el lugar físico, pero el corazón de un hombre y una mujer que ha experimentado el resplandor de su gloria en su propia vida, ha nacido Cristo en su corazón. Y el que le sigue, hay una particularidad: no andará en tinieblas, porque la luz de la vida está en él. Ahora ya no ves más en blanco y negro, ahora ve el color. ¿Se acuerdan cuando antes habían, no sé, aquí la mayoría son muy jóvenes, pero yo alcancé a ver televisión en blanco y negro?
y alcancé a cambiar con alicate cuando la perilla no estaba buena. No sé si algunos conocen esa realidad, pero quizás somos pocos. Pero cuando salió la televisión a color, era algo maravilloso. Y cuando después salió en HD era más maravilloso. Y después salió en 4K, más maravilloso todavía. Y no sé si hay algo más esplendoroso que eso. Aún eso es oscuridad en comparación a la luz que Dios está hablando. Por eso los versículos anteriores, del versículo 1 al versículo 12, cuando habla de las bienaventuranzas, lo primero que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque por primera vez pudieron ver su pobreza, por primera vez pudieron ver la realidad de su corazón. Al mismo tiempo, lo que Pablo le sucede camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 9, ¿qué es lo que pasa cuando él respiraba amenazas y respiraba muerte? Y iba con todo el ímpetu a apresar cristianos, a arrastrarlos y a obligarlos a blasfemar, porque él estaba en contra de los cristianos. ¿Qué es lo que le sucede? Algo aparece en el cielo. Y ese algo es un gran resplandor de luz que lo alumbra a tal punto que a él no le queda otra que lanzarse al suelo y decir, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Y sabe quién es el que habla? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Jesús es muy claro, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te decir contra lo que el Señor ha estipulado. El aguijón era una como lanza de fierro, que finalmente cuando alguien iba en contra era lo más insensato que podía hacer. El hombre no ha considerado que lo más insensato que puede hacer es ir de espalda a Dios y rechazar su bondad y benignidad que le conduce al arrepentimiento. No hay mayor insensatez que menospreciar el favor de Dios. No hay mayor insensatez que hacer caso omiso al perdón de Dios. Y lo mismo que dice David en el Salmo 76. Versículo 4. Glorioso eres tú. Y la versión de la Biblia de las Américas dice, resplandeciente eres tú. Solo Dios es resplandeciente. Solo Dios brilla con brillo propio. Él es glorioso, Él es resplandeciente. Él es el lucero de la mañana. Él es el lucero de la mañana, no nosotros. Al mismo tiempo, como Dios es la única fuente de luz espiritual, cuando nos vamos a Génesis capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4, nos damos cuenta que no solamente Él es el que nos provee esa luz espiritual, sino que al mismo tiempo Él y solo Él fue el que trajo luz a este mundo. Y cuando trajo luz, escuche bien, cuando el mundo o la tierra estaba sin orden y estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Yo creo que ese relato de Génesis es el relato de la vida de todo pecador sin Cristo. Está sin orden y está vacío. Y las tinieblas están rodeando su vida. En su vida todo es oscuridad. En su vida todo es tiniebla. En su vida todo es ruina. Pero sin embargo hay un momento determinado donde Él dice, sea la luz. Y la luz resplandeció. De la misma manera que Dios hace resplandecer su luz en el corazón de los pecadores, es la misma manera en que Dios trajo a la existencia la luz. Alguien podría preguntar, pero si Él es luz, ¿por qué había oscuridad? ¿Por qué era necesario crear la luz? No se está hablando de la luz que es por inherencia a Dios. No se está hablando de esa luz que representa su santidad y su justicia. Pero al mismo tiempo Dios podría alumbrar todo sin necesidad de luz. Pero sin embargo, eso da evidencia que cuando Dios no quiere manifestar la luz, todo está en oscuridad. No somos nosotros los que creamos luz. No somos nosotros los que podemos dar destellos de luz, sino que solamente Él es luz. Y solamente Él trae la luz a existencia. ¿Y sabe cómo lo hace? Lo hace por su palabra. Y eso no fue solamente en un principio, sino que la Biblia está llena de referencias a que su palabra es luz. Y solamente vamos a dar lectura 2. Salmo 119, 105. Muy conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbran y hace entender
a los simples. ¿Por qué es tan importante que los creyentes prediquen la palabra? ¿Por qué enfatizan tanto la predicación del evangelio? ¿Por qué pierden tanto tiempo en las calles? ¿Por qué tienen que escuchar 1 hora de sermón? O si el predicador es más extenso, un poco más de 1 hora. ¿Por qué es tan necesario? Porque lámpara es a nuestros pies su palabra. Porque es lumbrera nuestro camino. Porque cuando sus palabras son expuestas, tienen la cualidad de alumbrar. Su palabra tiene la cualidad de hacer entender aún al más simple, aún al pecador que está totalmente corrompido. La palabra lo puede alumbrar. ¿Y en qué sentido, hermanos míos, es que la palabra es luz? ¿En qué sentido es que la palabra puede alumbrar la vida del hombre que está en oscuridad? Hechos capítulo 13, versículo 47. Así nos ha mandado el Señor, dice el apóstol Pablo. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Porque ya que en la sabiduría del mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Salmos 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Efesios capítulo 1, versículo 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Salmos 31, 16. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame en tu misericordia. ¿Por qué es que su palabra es luz? Porque su palabra alumbra nuestra oscuridad para salvación. Ningún hombre en la faz de la tierra será salvo sin la palabra. Nadie, absolutamente nadie. Por eso decía al comienzo, muchos caminos, dice el dicho, llevan a Roma, pero solo un camino lleva a la vida eterna, Cristo. Y Cristo es anunciado, Cristo es proclamado por su palabra. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Esto está involucrando la ordenanza que da el Señor. Id y predicad el evangelio por toda la tierra, a toda criatura. Eso quiere decir, vayan y sean luz. Vayan y alumbren en medio de la oscuridad, porque mi palabra es luz y donde su palabra sea anunciada, siempre dará luz. Es que lo que pasa es que no soy tan capaz, no importa la capacidad. Lo que importa es que anunciemos la palabra. La palabra es luz, no nosotros mismos. Su palabra es luz. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame en tu misericordia. La luz del Señor también está enfocando la salvación que recibimos nosotros por medio del conocimiento de la palabra. Yo estoy seguro que en algún momento nosotros oímos la palabra y en algún momento esa palabra caló tan profundo en nuestro corazón que caímos rendidos delante del Señor. Sin embargo, alguien tuvo que haber mencionado esa palabra. Alguien tuvo que haber alumbrado nuestro camino. Alguien tiene que haber abierto su boca y haber anunciado la palabra que trae salvación. Y una de las cosas que un día escuché a un hombre, dijo: ustedes me podrán ver, quizás soy un teólogo, viajo por todas las partes de la tierra, pero sin embargo tengo mi héroe en esta tierra, dijo. Y todos pensaron, ¿quién será su héroe? ¿Será fans de alguien de alguna película? Y él dijo, mi héroe es ese hombre tan sencillo y tan humilde que me presentó a Cristo y que me habló del evangelio, porque esa fue la luz que necesitaba mi alma. Y desde ese día hasta ahora no soy el mismo. Si bien no fue el hombre que lo cambió, pero fue a través de ese hombre que él recibió la luz que su alma no tenía. Por primera vez vio la luz a color. Hermanos, somos nosotros. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Vayan y alumbren,
porque los hombres están sumergidos en sus tinieblas. De repente conversamos tan bien con personas, nos llevamos tan bien con personas que están sumergidas en tinieblas. Si por un momento la luz de Cristo alumbrara un poquito más y nos hiciera ver que paso más adelante está la condenación para ellos, dejaríamos todo tema de lado, toda conversación, toda discusión y nos enfocaríamos solamente en anunciarles el camino de salvación. Eso pasa porque desviamos la mirada, pasa porque nos enfocamos en esto y de alguna forma nos empezamos a contaminar. Pero la verdad de la palabra no nos enseña eso. Vosotros sois la luz y la luz no sirve para otra cosa más que para alumbrar. La luz no sirve escondida. Qué insensatez tener una luz y ponerla debajo de la cama. Qué insensatez tener una luz y ponerle un paño encima. Qué insensatez, decía Cristo, quien enciende una luz y la pone debajo de un almud. El almud era un cajón que se ocupaba para poder medir los alimentos y tenían que contarlos y medir de qué servía la luz debajo si no podían ver los alimentos. Es una insensatez que la luz no esté donde corresponde. La luz se ponía en los lugares altos para que pudiera alumbrar lo más posible. Y eso es lo que este mundo necesita, pero el mundo no tiene más luz. Cristo ya no se pasea por las calles físicamente, pero sin embargo, Él llamó discípulos y a través de esos hombres que eran comunes y corrientes, no era ningún filósofo, no era ningún hombre magnate, no era ningún poderoso de esta tierra, pero sin embargo, un par de hombres, 6 pares, eran 12, transformaron el mundo entero. Y por más que han querido apagar esta luz, no han podido. Han quemado embarcaciones, han matado a cristianos completamente para que la Biblia no exista. Y si usted lee los registros, no hay libro más cuestionado por el hombre, pero al mismo tiempo no hay libro más vendido en la historia de la humanidad. No hay libro más cuestionado por el hombre que cree sin problema en los libros de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, y tienen un par de copias. Y la Biblia es el libro con miles y miles y miles de copias que argumentan y dan veracidad de lo que la Biblia dice, pero tal es el estado de oscuridad de los hombres que se cumple, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Porque Él es luz y cuando la luz aparece, las tinieblas se disipan. Cuando la luz aparece, esas cosas que estaban ocultas quedan manifiestas. Por eso Apocalipsis deja en manifiesto que Él es el que tiene los ojos como llama de fuego. No hay nada oculto delante de Él. Y la insensatez de nosotros, sobre todo cuando estábamos sin Cristo, es que intentábamos proyectar una vida aparentemente buena. O díganme que no es así. Todos nosotros intentamos aparentar una vida. Todos nosotros intentamos aparentar que no somos tan malos. Pero nosotros conocemos nuestra mente. Nosotros conocemos nuestro corazón. Sabemos los pensamientos que vienen. Sabemos la forma en la que miramos. La codicia que tenemos. La envidia que hay en nosotros. Pero sin embargo todo eso está muy resguardado, porque donde hay oscuridad eso no sale a la luz, pero bendita luz cuando aparece, porque deja en evidencia todo lo que nosotros somos. ¿Y por qué los hombres no quieren venir a la luz? Porque saben que esas obras quedarán en manifiesto. Pero sin embargo, bendita luz. El creyente ahora nos dice, estoy perfecto, que la luz me alumbre porque ya no hay nada malo. No, el creyente está dispuesto que la luz lo alumbre porque está dispuesto a arrepentirse. Está dispuesto a reconocer que aún lucha con su orgullo. Está dispuesto a reconocer que no ha alumbrado como debería. Está dispuesto a reconocer que sus deseos son egoístas y que no hace nada para la gloria de Dios. Pero él está dispuesto a que la luz lo alumbre. Está dispuesto a que eso ocurra en su vida. Por lo tanto, hermanos míos, es algo que ahora nosotros debemos saber. Él le dice que ellos son la luz. Y vimos que lo que es la luz y el beneficio que nos da de forma científica. Vimos lo que la Escritura nos dice que es luz. Y vimos cómo su gloria es simbolizada con la luz. Vimos cómo su palabra es simbolizada con la luz. Vimos cómo la salvación es simbolizada con la luz. Pero ahora, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son aquella luz que Jesús menciona? ¿Su luz es propia de ellos? ¿O de qué manera alumbrarán? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel, escuche, que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿quiénes son estos discípulos que Jesús le está diciendo, vosotros sois? No son más personas que en otro tiempo eran tinieblas. En otro tiempo estaban en densa oscuridad, pero algo pasó en sus vidas que ahora son luz. ¿Qué fue lo que pasó? Es que Dios los adquirió como posesión suya. Dios los llamó de las tinieblas y los trajo a su luz admirable. Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque antes erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 4. Usted se preguntará, ¿qué tiene que ver lo que voy a leer ahora en estos versículos? Porque no se menciona la luz, ni tampoco se menciona directamente la palabra oscuridad o tinieblas, pero leamos con atención. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Nosotros leíamos anteriormente que Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Y por qué? Porque tendrá en sí la luz de la vida. Por lo tanto, vida es igual a luz. Al mismo tiempo Jesús, se dice de Jesús en Juan, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El que tiene la vida tiene la luz. El que tiene la luz tiene la vida. Por lo tanto, cuando dice, y Él os dio vida, está diciendo, Él alumbró vuestra vida. Él alumbró vuestra oscuridad. A vosotros que en otro tiempo estabais muertos, y muertos es igual a densa oscuridad. Muertos es igual a tinieblas. Él os alumbró cuando estaban en densa oscuridad. ¿Y qué quiere decir eso? Estaban en sus delitos y su pecado. Y no solamente ustedes, todos estábamos así. Todos estábamos en muerte, todos estábamos en densa oscuridad y todos andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y todos nosotros, pero escuche bien, en otro tiempo, no existe término medio, no existen grises en Dios. Me encantó un día que escuché eso. En Dios es luz o es oscuridad. O hay luz o la luz está ausente. Y Pablo dice, vosotros sois luz en el Señor. Por lo tanto, si nosotros andamos en tinieblas, eso evidencia que aún la luz no nos ha amanecido. Por eso es muy importante que entendamos muy bien la diferencia entre ser un discípulo, entre ser un verdadero creyente que ha depositado toda su fe en Cristo, que ha dejado al descubierto su vida porque la luz del mundo se reveló a su corazón, a una persona que simplemente se ha hecho simpatizante de la iglesia. Hay mucha diferencia. Hay un abismo de diferencia en eso. Y éramos hijos de ira por naturaleza, lo mismo que los demás, una vez más, pero Dios. ¿Sabe quién hizo la diferencia? ¿O quién puede hacer la diferencia? Es solo Dios. Es solo Dios. Por eso cuando un pecador se arrepiente, las felicitaciones no son para el pecador y las glorias tampoco son para el predicador. Las glorias son para Dios, porque Él fue el que alumbró en la oscuridad.
Ninguna luz nuestra puede alumbrar a tal punto de dejar en manifiesto eso. Y lo vamos a ver ya casi en la última parte de este sermón. Ellos no son luz en sí mismos. Y veamos lo que dice el Evangelio de Juan, referente a un hombre llamado Juan, que después le pusieron por sobrenombre el Bautista. Juan capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice, vino al mundo un hombre. Me encanta ese contraste. Cuando habla de Jesús, habla de que Él es el Verbo, el que estaba con Dios y el que era Dios, aquel que todas las cosas fueron hechas por Él, en el que estaba la vida y la vida la luz de los hombres. Y después dice, hubo un hombre llamado Juan, enviado por Dios. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de Él. Escuche esto. No era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, ¿ellos son luz en sí mismos? ¿Somos nosotros luz en sí mismos? Absolutamente no. No brillamos con luz propia, ni tampoco tenemos gloria propia, sino que somos los testigos de la luz verdadera. Juan no era la luz y tampoco nosotros somos la luz, sino que damos testimonio de la luz, aquella luz verdadera que puede alumbrar a todo hombre. Una de las cosas que yo he aprendido en este camino es que las cosas que no son realidad en mí, difícilmente podré ocasionar que sean realidad en otra persona. Las cosas que no son convicciones en mí, difícilmente podré traer a la convicción a otras personas. Si esto no es una realidad en mí, no podré ser un testigo de la luz. No podré atestiguar de la verdadera luz. Y simplemente serán palabras que se las lleva el viento. Pero sin embargo, si la luz de Cristo alumbró nuestro corazón, cumpliremos el propósito de alumbrar un mundo que está sumergido en tiniebla. Vea alrededor, dese una vuelta a los colegios, vea cómo están los matrimonios, dese cuenta cómo está hoy día la juventud. Dese una vuelta por la noche por Lota y se dará cuenta cómo está. Y Lota simplemente es una muestra de cómo está el mundo entero. Usted ve en los años anteriores y se da cuenta cómo el mundo va en picada en cuanto a la corrupción. Aunque el hombre quiera hacer oídos sordos y quiera hacerse el ciego, a pesar de eso sabe que es una verdad lo que los cristianos anuncian. El problema es que los hombres no quieren venir a la luz, porque tiene dos opciones: o viene a la luz o rechaza la luz. O cuando la luz se enciende, aplaude. ¿Se han dado cuenta cuando se corta la luz en la casa? Y cuando la luz llega, todos aplauden porque llegó la luz. Pero sin embargo tiene dos opciones: o la persona que no aplaude cuando la luz llega, o simplemente rechace la luz porque no le gusta la luz, está habituado a vivir en oscuridad. Que esa no sea la realidad de ninguno de los que está aquí presente. Que a todos nos haya resplandecido la luz de Cristo, ya que no, que Dios lo pueda hacer ahora en su gracia y bondad. Y el mejor ejemplo, hermanos, se me estaba quedando, pero quiero darlo porque me gusta. El mejor ejemplo de que no brillamos con luz propia es la luna. Es la luna. Oh, tan esplendorosa, pero saben que la forma en que la luna nosotros la vemos, cuando está luna llena, menguante, como está como media luna, depende de cuánta luz recibe del sol. Si usted lo sabía, debería haberlo meditado en su propia vida. Mientras más llenos de la luz de Dios está, usted estará más completo. Y simplemente si hay poca luz, usted se verá muy disminuido. Pero sin embargo, Juan dijo, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Porque Él vino a dar testimonio de la verdadera luz que alumbra a todo hombre y que puede mostrarle la realidad de su vida y puede mostrarle un mundo conforme el color de Dios. Y nuestro texto dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, ante todo, lo vuelvo a repetir, la luz no se oculta.
Eso sería una insensatez y perdería todo su valor, al igual que cuando la sal pierde su sabor. Si ustedes se dan cuenta, lo de la sal y de la luz son cosas similares. Está reafirmando la misma idea. Así como la sal tiene un objetivo, así la luz tiene un objetivo. Cuando la sal deja de dar sabor, no sirve para nada. Cuando la luz deja de alumbrar, no sirve para nada. Por lo tanto, no podemos ser cristianos encerrados en cuatro paredes. Eso es algo que he venido meditando. No debemos acostumbrarnos jamás a simplemente ser un círculo nosotros. Un día escuché a un pastor decir que un hermano le había dicho que sería bueno tener comunidades cristianas. Ojalá una ciudad donde solamente vivan cristianos, donde no haya nadie más, un condominio gigante donde solo vivan cristianos, porque si son todos cristianos, no habría delincuencia, no tendríamos que poner rejas en las ventanas, porque todos estarían viviendo en eterna comunión. Pero sin embargo, Dios no nos llamó a vivir en comunidades cristianas. Dios nos llamó a vivir en medio del mundo, solo que no a contaminarnos con el mundo. Nos llamó a alumbrar al mundo. Si la luz está de lejos, no va a alumbrar al lugar que necesita ser alumbrado. Por lo tanto, cada uno de nosotros no debe cuestionar, no debe criticar que el lugar donde está es muy difícil, Señor. Las tinieblas son muy densas. Para eso mismo está ahí. Porque la luz vence las tinieblas. Las tinieblas no prevalecen sobre la luz. Yo he escuchado a muchas personas a lo largo de mi camino. Es que si supieras el lugar donde trabajo, el tipo de palabras que dicen, las conversaciones que hay, si supieras. Precisamente ahí es donde tienes que estar. Pero ¿cómo? ¿Me hago uno de ellos? No. Alumbra. En otro tiempo tú eras tinieblas, igual que ellos. Y sabes muy bien a dónde van a terminar si permanecen en tinieblas. Entonces alumbra. ¿Y cómo alumbro? Expone a Cristo. Predica a Cristo. Es que no soy el más grande teólogo. No importa. Predica a Cristo. No es nuestra capacidad lo que va a alumbrar. Es la palabra lo que alumbra. Es la palabra lo que alumbra. Por eso el predicador debe preocuparse de ser fiel en predicar lo que predica. No importa que quizás las personas lo encuentren aburrido. Lo importante es que sea fiel al texto. Porque en algún momento esa palabra que es luz, esa palabra que es antorcha alumbrará el corazón. Cuando mi corazón fue alumbrado, usted ni se imagina dónde yo estaba. No estaba en una iglesia, pero escuché la palabra en un momento indicado y en un gimnasio con unas pesas en mis manos. El Espíritu Santo obró en mi vida y me alumbró como nunca pensé ser alumbrado. Como jamás pensé ser alumbrado. Y los que estaban ahí me dijeron, ¿qué pasa? No pasa nada. ¿Te vas? Sí, pero si llegaste recién. ¿Pero cómo te vas a ir? No pasa nada, me voy. Vas a volver más, nunca más vuelvo. Ese día llegué a mi casa llorando. Y cuando mi esposa vuelve, porque ella andaba en el culto, aún no estábamos casados. Y llega y me dice, ¿dónde está el Hugo? Le pregunta a mi papá. Está en la pieza. Llegó y no ha salido de ahí. Es que no podía salir. No podía salir. Porque la luz verdadera había alumbrado mi triste y pobre corazón. La luz verdadera en un lugar tan miserable como un gimnasio de lota, ni siquiera era el más esplendoroso. Ahí estaba yo, sin pensar, iba camino a un encuentro con Dios. Sin pensar, un corazón entenebrecido que amaba este mundo y se complacía en este mundo, que estaba en pecado, alumbró mi corazón. Y han pasado 15 años de que esa luz sigue alumbrando mi vida y sigue dejando en manifiesto mi pecado, mi maldad, y sigue llevándome al arrepentimiento. Si ustedes piensan que el arrepentimiento es una sola vez, el creyente va de continuo arrepentimiento y cada día se arrepiente más y más y más, porque cada día la luz alumbra. Y va dejando en evidencia aún esos pecados que nosotros no veíamos. Esos pecados que estaban escondidos en el rincón. El Señor deja manifiesta todas las arañas de rincón que hay en los lugares más recónditos de nuestra vida. Él no deja nada, nada. Y gracias a Dios por eso. Y ahí puedo ver a David, cuando él oraba al Señor, que Dios lo guardara aún de sus pecados que eran ocultos. Él quería luz. Él quería que la luz lo alumbrara. Esa luz debe seguir alumbrándonos y al mismo tiempo debemos alumbrar a otros. Por eso Juan dice, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Sabe por qué podemos tener comunión los hijos de Dios? Porque andamos en luz, como Él está en luz. Tenemos el mismo sentir. Todos sabemos que somos pecadores.
Por eso podemos abrazarnos, porque ninguno se siente mejor al otro. Hacemos competencia. Yo era primero, no, tú eras primero. Yo era segundo, no, yo era segundo. Yo era más pecador que tú, no, yo era más pecador. Pero ninguno debería atreverse. Yo no era tan pecador. Yo no era tan malo. Mentira. Esas son las conversaciones de los hijos de Dios. Tenemos comunión unos con otros. ¿Y sabe cuál es nuestra garantía? Que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Él está hablando del resultado que experimentan aquellos que están en luz. Y estar en luz es estar en Cristo. Y estar en Cristo es gozar de comunión y de perdón continuo. El creyente se goza porque continuamente es perdonado. Pero no podemos conformarnos a esto, puesto que de alguna manera nosotros recibimos el Evangelio, alguien nos alcanzó por la palabra. Y como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ningún cristiano es hijo de la noche ni hijo de las tinieblas. No espera el momento oportuno para poder ser quien en realidad es. El Hijo de Dios camina a la luz del día. El Hijo de Dios está dispuesto a dejar en manifiesto todo lo que Él es. No es una cosa en la casa y otra cosa en el trabajo y otra cosa en la iglesia. El Hijo de Dios procura ser transparente y honesto por todo lugar donde Él anda. Procura ser como Dios, que no camina con dobleces, que no cambia, que no muda. Porque yo, Jehová, soy el mismo y no cambio. Daniel capítulo 2, versículo 22, una vez más, dice: Él revela lo profundo y lo escondido, y sabe lo que se oculta en las sombras. Extraordinario, hermanos. Dios revela lo profundo y lo escondido. Por eso dice Pablo, Dios no puede ser burlado. Usted puede engañar al pastor, puede engañar a sus hermanos, cosa que no es buena que haga. Pero Dios no puede ser burlado. Él conoce cada pensamiento, hermano mío. Él conoce cada cosa que pasa. Si usted piensa que su almohada sabe harto, no sabe nada su almohada. Su almohada no puede escudriñar su corazón. Su almohada no puede escudriñar su mente, pero Dios sí. En Él habita la luz. Andar en luz significa conocer a Dios, entender la verdad y vivir en justicia. No es simplemente proclamar el mensaje, sino es vivir de manera consecuente con lo que nosotros profesamos. Esta es nuestra responsabilidad, alumbrar a este mundo que está en completa oscuridad, como dice Juan en el capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuál es nuestro deber? ¿Asociarnos con ellos? ¿Alanciarnos en lo mismo que ellos hacen? ¿O alumbrar por medio del mensaje del Evangelio y por medio de una vida en justicia? Porque Jesús fue muy claro, versículo más adelante, cuando le dijo: si vuestra justicia no fuera mayor que de los fariseos y de los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis. ¿Por qué? Porque esta no es una justicia ficticia. Esta no es una luz simplemente que aparenta luz, pero es hipocresía. No, la luz de los cristianos es verdadera luz, porque la fuente es Cristo. Y si la fuente es Cristo, esta luz alumbra en verdad. Esta luz sí puede influenciar. Esta luz sí puede alumbrar en los momentos de oscuridad. Pero sin embargo, a pesar de que la palabra dice, para que vuestro Padre que está en los cielos sea glorificado por causa de nuestras buenas obras, eso nos hace entender que ser luz es caminar en buenas obras. Como lo dice el apóstol Pablo en Efesios 2, del versículo 8 hasta el versículo 10, cuando habla de que el motivo de nuestra salvación es la gracia, que el medio es la fe, que no son las obras, es un don de Dios para que nadie se atreva a jactarse. Pero versículo 10 enfatiza que hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Y son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por lo tanto, ¿cómo Dios será glorificado? Y al mismo tiempo esto nos hace pensar, ¿cuál es el más alto propósito de un cristiano en esta vida? Glorificar a Dios. ¿Y sabe cómo Dios es glorificado? A través de nuestras buenas obras, a través de que nuestra luz alumbre. O como dijo Cristo en Juan 15, en esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto. Y no solamente llevarlo, que permanezca. Porque el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Él es la luz espiritual. Él es la luz de nuestra salvación. Él es el que alumbra toda oscuridad. Y Apocalipsis capítulo 22, versículo 5, no podría terminar de una manera diferente. Dice, hablando de la eternidad, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol. Wow, no se necesita el sol. ¿Qué hacemos sin sol? Inclusive la luz solar ayuda hasta para el ritmo cardíaco, para que podamos dormir bien. La falta de vitamina D que proviene del sol nos afecta en muchos sentidos. Pero sin embargo, dice Apocalipsis, no será necesaria la luz de lámpara, ni será necesaria la luz del sol. Y ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? La respuesta es simple, según Juan. Porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Aquel que es luz y trajo a la existencia la luz, y su gloria se manifiesta en luz, y su palabra es luz, y sus hijos son luz, al mismo tiempo Él será la luz, y Él alumbrará todo en el fin del tiempo. En los tiempos eternos, Él y solo Él seguirá siendo luz. Por lo tanto, la pregunta es, ¿soy o no soy luz? Y si no soy luz, necesito la luz ahora mismo. Necesito a Cristo ahora mismo. Y la otra pregunta es, si soy luz y no estoy alumbrando, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Y esas son cosas que nosotros debemos meditar, cada uno de nosotros. Póngase en pie. Padre eterno, una vez más, Señor, nos permites en este día domingo ser expuestos, Dios, a tu palabra. Tú conoces mi corazón y conoces el corazón de cada uno de mis hermanos. Y aún conoces el corazón de estos dos jóvenes que en este día nos han visitado, Señor. Creo, Dios mío, que absolutamente nada es casualidad. Y a pesar de que, Dios mío, yo muchas veces rechacé tu luz, muchas veces quería apagarla, no me gustaba. Así como cuando uno le duele la cabeza y no quiere luz, así está el hombre indispuesto a ti, Señor. No quiere nada contigo. Pero, Señor, gracias porque todos los que estábamos aquí estuvimos indispuestos un día. Todos te rechazamos tajantemente. Decíamos abiertamente que no te queríamos y no te necesitábamos. Y algunos dirán, yo nunca he dicho que no quiero a Dios. Nunca he dicho que Dios es mi enemigo. Pero sin embargo la palabra dice que Dios se revela, su ira se revela desde los cielos contra toda impiedad y toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y todos nosotros aportamos en eso. Todos contribuimos en maldad tras maldad en este mundo. Pero gracias, porque la luz verdadera vino a este mundo y aún muchos la rechazan. Pero Señor, alumbraste a estos pobres hombres y a estas pobres mujeres que están delante de ti. Oh pobres, qué palabra más fea, es que esa es la verdad. Pobres en espíritu, Señor, y esa es la realidad que tú solamente has mostrado. Hoy podemos ver la vida en un color extraordinario. Hoy podemos ver el brillo del cielo en nuestra vida. ¿Cómo los cristianos pueden, Señor, seguir de esa misma manera? La gente dice, pero ¿cómo pueden seguir hablando si muchas veces son perseguidos, como decía el versículo 10 al 12, vituperiados? Muchas veces dicen toda clase de mal contra ellos mintiendo. Ese es el resultado de todos aquellos que quieren apagar esa luz. Pero sin embargo, a pesar de eso, ayúdanos para seguir alumbrando. Ayúdanos para seguir, Señor, dando evidencia de tu gloria en nuestra vida y dar testimonio de la luz verdadera que es Cristo, que tiene el poder de alumbrar a todo hombre. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.